Hoy vamos a ver la relación entre Caterpie y el budismo, aquí en Angeneon. En el capítulo anterior habíamos quedado que un gusanito cambiaría la historia de las carreteras. Y ese gusanito se llama el gusano de seda. Sí, yo tampoco me lo esperaba. Me explico. Para el año 465 a.C. habíamos visto que los persas y los griegos andaban en guerras. Y que esas guerras se llamaban guerras médicas y que los persas nunca pudieron conquistar Grecia. Pero les tengo un chisme. Los griegos siempre estaban anonadados del tipo de uniformes de guerra que llevaban los persas. ¿Qué eran esas telas tan brillantes y de colores que portaban los persas? Pues resulta, pasa y acontece que estos no eran los únicos habitantes del planeta Tierra en ese momento. Habían dos grandes culturas que colindaban con los persas para el siglo I a.C. Una de ellas era la tribu Guishuang, que después se convertiría en el imperio Kushan. El otro vecino que se ubicaba más al oriente eran las culturas chinas. ¿Tú dices, nos fuimos para China? Más tarde se consolidarían en lo que nosotros conocemos como la dinastía Han, más o menos al año 200 a.C. Mientras tanto, a finales de ese mismo siglo, en el Mediterráneo se ubicaban tres culturas: los griegos, los fenicios y aparecen los romanos. Todos ellos se querían hacer con el poder del Mediterráneo, pero adivinen quién ganó. Pues los romanos. Por eso existió el Imperio Romano, quien se adueñó de todo el territorio que vemos en azul. Entonces, cuando estos cuatro grandes imperios se consolidaron, dejaron abiertas sus rutas comerciales. En consecuencia, muchos de los productos podían viajar de oriente a occidente y de occidente a oriente por todos los caminos de esos grandes imperios. A esas rutas comerciales se le conoce como la ruta de la seda. Y vamos a ver qué productos circulaban por allí. El primero y más famoso, la seda, y el otro era el jade. Pero empecemos por la seda. Este producto se volvió famoso porque los romanos pagaron una fortuna en oro romano para obtener seda china. ¿Cómo hacían la seda? Ese fue uno de los secretos mejor guardados de los chinos durante siglos. Aquí se los voy a mostrar cómo más o menos hacían. Lo primero es coleccionar muchos gusanos de seda y engordarlos a punta de una dieta de hojas de mora. Cuando ellos ya están bonitos y gorditos, empiezan a formar un capullo, obviamente para transformarse en mariposa posteriormente. Pero el ser humano interrumpe ese proceso y empieza a recuperar los filamentos de los cuales se conforma el capullo que hizo el gusanito de seda. La dificultad está en que ese capullo tiene una especie de cera, la cual tiene que ser retirada a partir de un lavado en agua caliente. Y así podemos recuperar los filamentos. Pero hay un problema. Como mojamos los capullos para recuperar los filamentos, estos se vuelven supremamente frágiles. Entonces, para retirarle la humedad, le ponen arroz para que absorba las gotitas de agua que quedan entre filamentos. Estos filamentos, con ayuda de una rueca, se vuelven madejas, las cuales se dejan al sol para secarlas del todo. Cuando se secan, se pueden tinturar de muchos colores para no tener el mismo tono amarillo natural. Y al final se pasa por un invento chino, el telar, con el cual se hacían los uniformes elegantes de los persas para que fueran a la guerra con los griegos y que los griegos tanto envidiaban. Por otra parte, en Asia Central, el Imperio Kushan vendía a China jade. El jade es una pieza decorativa que viene de dos rocas metamórficas, nefrita y jadeíta, las cuales asombran con sus colores. Para los chinos esto era como la etiqueta, inclusive sus momias eran recubiertas de vestidos hechos en jade. Otros productos que evolucionaron gracias a la ruta de la seda fueron las armas. Por ejemplo, que sale de madera, cuernos de búfalo y pegante que sale de la vejiga de un esturión. Pues sí, el arco recurvado. El arco recurvado es un arma que tuvo una evolución gracias a la ruta de la seda. ¿Por qué? El arco recurvo tiene sus orígenes en Asia Oriental y Asia Central. El arco recurvo tiene la misma longitud que un arco normal,
Sin embargo, su curvatura hace más fácil portarlo. Además, como estaba hecho de varios materiales, era mucho más ligero que un arco tradicional. Todos querían un arco recurvo en Asia y en Europa. Todos fueran enemigos o amigos. Pero al arco recurvo le faltaba un complemento: las flechas. Las flechas en la época no eran estándar, es decir, eran de tamaños diferentes y como le salía al fundidor de la flecha. Sin embargo, en Europa empezaron a utilizar moldes para hacer las flechas y de esta manera podrían regular el tamaño y el peso. Luego casi que todas las flechas serían iguales. Las flechas estaban hechas de bronce fundido y era una tarea muy bien paga. En algún momento del segundo milenio antes de Cristo, las flechas fundidas se encontraron con el arco recurvado. Y pues sí, habían obtenido un arma mucho mejor. Pero a esto le faltaba un ingrediente: el poderío militar romano y el poderío militar chino, los cuales eran compradores de esta arma. Pero durante el declive del Imperio Romano, unas culturas nómadas llamados ávaros trajeron una invención que impulsaría la compra del arco recurvado: el estribo, el cual permitía disparar desde un caballo sin que el jinete se fuera a caer. Y el que aprovechó este trinomio de estribo, flecha y arco fue el Imperio Mongol, que vendría a adueñarse de toda Eurasia en el siglo XIII después de Cristo. Otra cosa que nos aportó la ruta de la seda fue los números. Los números que conocemos hoy en día antes fueron así. Y aunque los conocemos como números arábigos, no son árabes, son indios. Lo que pasó fue lo siguiente: cuando el Islam tenía un poco más de 100 años, se dice que en Bagdad, que estaba gobernada por el califa Al-Mansur, lo vino a visitar un embajador indio, el cual, teniendo en cuenta que el califa tenía de todo, le regaló los números indios, obsequio que dejaría maravillado al califa por sus facilidades en el cálculo. Pero recuerden que estamos en el primer milenio después de Cristo. En Europa se usaban los números romanos, pero gracias al regalo, en el mundo musulmán dominaban los números arábicos. Un día, en la ciudad de Bejaia, un hijo de un diplomático italiano llamado Fibonacci quedó igual de asombrado que el califa por las bondades de los números de origen indio. Cuando llegué a introducirme en el arte de los 9 símbolos de los indios, su conocimiento me satisfizo más que cualquier otra cosa en el mundo, y llegué a comprenderlo bien. Cuando Fibonacci creció, dijo: me los voy a llevar para casa, para Europa, y escribió su famoso libro del cálculo. Como los números facilitaban los cálculos, eso impulsó los mercados de Italia. Entonces ciudades como Venecia y Génova tenían muchos intercambios comerciales alrededor de rutas mediterráneas, llegando a tocar ciudades del Mar Negro. Así que, siglos después de que Fibonacci lo llevara a Europa, los números indios o arábicos terminarían por desplazar los tediosos números romanos que no facilitaban las cosas para los cálculos. Inclusive se prestaba para corrupción, porque los banqueros hacían mal los intercambios de monedas y terminaban por robarle muchas veces a los comerciantes que no manejaban los dos tipos de numeración. A los banqueros que descubrían, iban y les rompían la banca. Por eso se llama bancarrota. La religión fue otro aspecto que cambió la ruta de la seda, y por tanto intercambios culturales. Los persas eran de religión zoroastrista, cuyo profeta principal era Zoroastro, que había nacido un 25 de diciembre, imagínate tú. Su dios era Ahura Mazda, y Ahura Mazda se manifestaba en forma de fuego sin que nadie lo encendiera.
Hoy llamamos a ese fuego que ellos llamaban Dios, fuegos fatos, que son acumulaciones de gases que se encienden por el oxígeno del aire. Los chinos por su lado tenían dos religiones importantes, el confucianismo y el taoísmo. Aunque habían otras religiones, estas fueron las dos que más importancia tuvieron en la época. Luego tenemos a los romanos, que como bien sabemos, adoraban a los dioses del Olimpo, tomados de la cultura griega. Y por eso nuestros planetas tienen los nombres que tienen: Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y por su lado, la cultura Kushan tenía el budismo, cuya filosofía era tener el alma tan liviana como una pluma. Lastimosamente, por las guerras de la región, los monumentos budistas se han ido borrando de la faz de la tierra y muy difícilmente recuperaremos este patrimonio. Ok, ¿y esto cómo afecta a nuestras vidas? Pues no en mucho, pero solo para contarles que investigaciones arqueológicas y de archivo han encontrado que un profeta llegó a Varanasi, en India, y que allí proclamaba la igualdad para todo el mundo. Asimismo, un investigador llamado Nicholas Notovich encontró escritos en lengua pali de un monasterio en Nepal, en donde se habla de Isa Asaf y Yuso Asaf, y es descrito como el mejor hijo de los hombres. Y en los mismos escritos se dice que después ese profeta fue a Palestina y llevó su mensaje de igualdad. Quinto elemento, enfermedades. Sí, hubo muchas enfermedades y pandemias a causa de la movilidad que tenían las personas en las rutas comerciales. Las pandemias ocurrieron de manera similar a la que hoy estamos sufriendo con el COVID-19. Alguien enfermo de una cultura pasaba de un país a otro y transmitía esa enfermedad y se expandía por todos los territorios. Por supuesto, otro aspecto importante eran las carreteras para los intercambios comerciales. Veamos este mapa que muestra todas las carreteras que había de rutas comerciales en África, Europa y Asia durante el siglo XI y XII, antes de la conquista de los mongoles. Como pueden ver, había una vasta red de caminos desde oriente hasta occidente y de norte a sur, y todo gracias a un gusanito que los chinos supieron sacarle provecho. Y también porque en sus inicios la ruta de la seda convocó a 4 grandes imperios a intercambiar comercialmente. Sin embargo, aparecería un personaje con el que no contaban con su astucia y que daría un giro a la historia de las carreteras. Y por supuesto lo veremos en un próximo video. Un agradecimiento a todos los suscriptores por su curiosidad sobre las carreteras. Si quieren saber cuál es la relación entre Resortín y las carreteras, no olviden suscribirse y contarle a sus amigos, y así poder hablar de más ingeniería.